Hola Ale, bienvenida a una nueva columna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juani? Muy bien, Bueno, me alegro. Bueno, calorcito hoy, ¿no? un poquito. Sí, me Se viene viene con mangas largas yo, sí, error. se viene una semanita con calor, Sí, parece. Se nos sí, sí, cambió sí. el tiempo. Te voy a contar, Juani, que bueno, todos saben, por supuesto, que todavía estamos sin juicio aún en Bahía Blanca, esperando que pongan la fecha de inicio para lo que es el octavo juicio por delitos de lesa humanidad en nuestra ciudad. Eh, pero mientras esperamos eso, te cuento que hay un juicio que está relacionado con lo que sucedió en aquellos momentos en Bahía Blanca que se está llevando a cabo en Neuquén. Y está en el tramo final el juicio. De hecho, esta semana que pasó fueron los alegatos. Fue el alegato del Ministerio Público Fiscal y el alegato de las querellas. Yo me voy a referir, te voy a contar un poquito en el entorno del alegato del Ministerio Público Fiscal, ¿no? De la Fiscalía, que por empezar te cuento que allí están de fiscales dos fiscales conocidos para nosotros, que son José Nevia y Miguel Ángel Panazani. Sí, claro. Y eso hace también que, bueno, conozcan, por supuesto, toda la trama, digamos, represiva, no solo de allí de Neuquén, sino lo que tiene que ver con Bahía Blanca, que está tan vinculado. Porque en algún momento, por ahí no quiero hacer un spoiler, vos ya hiciste alguna nota al inicio de este juicio o en alguno de los tramos donde hablabas de la vinculación que tiene. Vos dijiste juicio Escuelita 7 con la escuelita de Bahía Blanca, que es el centro clandestino de detención que funcionaba en el Quinto Cuerpo. Exactamente, los dos centros clandestinos eran denominados la escuelita, ¿no? Tanto en Neuquén como Bahía Blanca. De hecho, este juicio se llama la Escuelita 7 de Neuquén porque es el séptimo juicio que están transitando allá. Bueno, te cuento más específicamente, ¿no? La Fiscalía realizó el pedido de penas hace poquito en el final de su alegato hacia los 15 imputados. Son 15 imputados que llegaron a juicio, por supuesto eran más, como siempre sabemos, pero en el camino quedaron entre los que fallecieron y los que quedan dejados de lado porque no pueden asumir un juicio, bueno, son menos. Llegaron 15 al final de juicio y se los juzga por delitos cometidos de lesa humanidad, obviamente, contra 20 víctimas. Allí por junio de 1976, en Neuquén, Río Negro, y lo que tiene que ver con Bahía Blanca, su conexión con Bahía Blanca, ¿no? Sabemos que todo esto pertenece a la zona 5, a lo que es la zona 5 de Ejército, que abarca toda la parte sur de la provincia de Buenos Aires, por supuesto Bahía Blanca, las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y territorio de Tierra del Fuego, todo esto a cargo del comando del Quinto Cuerpo de Ejército con sede en la guarnición de Bahía Blanca, ¿sí? Claro. Todo salía de aquí, de Bahía, de Algo allí. que explica mucho de la idiosincrasia de Bahía Blanca también. Totalmente. Todo el sur era comandado, digamos, en ese momento por el Quinto Cuerpo de Ejército. Bueno, la Fiscalía ya en este tramo final pidió las penas de los 15. A 10 les pidió prisión perpetua y los otros 5 entre 25 y 8 años, ¿no? De acuerdo a las responsabilidades que considera la Fiscalía. El juicio, bueno, como te contaba, es conocido como la Escuelita 7 de Neuquén, comenzó en diciembre del 2020 y, bueno, de las 20 víctimas te cuento que 9 permanecen desaparecidas y que pasaron por la escuelita de acá de Bahía Blanca y nunca más se supo su destino final. Todos eran, por supuesto, militantes políticos, también eran artistas y muchos de ellos estudiantes universitarios. El eje del juicio fue justamente la conexión con Bahía Blanca, los traslados aéreos, o sea, el juicio se basó en los viajes en avión donde trasladaron a estos 20 militantes de Neuquén a Bahía Blanca. Ese fue el eje de estos juzgamientos. De hecho, se juzgaron pilotos de los aviones que trasladaron y los responsables, por supuesto, tanto de Neuquén y algunos viejos conocidos nuestros de acá, por supuesto, que estaban a cargo del ejército y tienen responsabilidad en lo que era el centro clandestino, la escuelita, ¿verdad? Al menos se realizaron 4 vuelos para traer a estos 20 compañeros y compañeras a el centro clandestino de Bahía Blanca. Entre los pedidos también
durante el juicio, por supuesto, la Fiscalía se encargó de comprobar, ¿no? Como te contaba recién, hay pilotos que están siendo juzgados y los responsables de cada centro clandestino y de cada lugar, el batallón y el ejército. Pero bueno, sabemos que las complicidades también van más allá de solamente los militares y tenemos las complicidades civiles. Bueno, los fiscales también se encargaron de pedir, igual que fue aquí en Bahía Blanca, de pedir que sea como juzgado, o por lo menos que sea reparado, no juzgado, perdón, me rectifico, que sea reparado la acción de la nueva provincia, ¿no? Pidieron también que allí, y que la nueva provincia, dice básicamente en textual, ese diario, por la nueva provincia, que repare en algo aquel daño, que publique que los asesinos, torturadores y desaparecedores han sido condenados, como seguramente van a hacerlo, y que publiquen el nombre de sus víctimas, que publiquen las penas que seguramente deberán purgar, y eso al menos será una pequeña medida que también traerá alivio y justicia. O sea que también pidieron que sean publicadas la sentencia una vez que esté en el diario de la nueva provincia, cosa que todavía nosotros estamos esperando. Eso te iba a preguntar, porque en una de las sentencias recuerdo que se había ordenado esto al diario, pero todavía no he visto esa publicación. No, tendría que averiguar bien cómo está eso. En Bahía Blanca, de todos los juicios, tenemos solamente firme, con condena firme, el primero. Ajá. Y eso no fue pedido en el primero, yo creo que fue pedido en el segundo, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, habría que ver cómo... Digamos, a eso lo tiene que ratificar las cámaras. Sí, llegar a la... Quedar firme se llama, quedar firme la condena. Una vergüenza del Poder Judicial que a pasados 10 años tenemos juicios de lesa que aún no están firmes. Y en el caso de... Eso ya hemos hablado mucho de las dilaciones del Poder Judicial, ¿no? Sí, sí, claro. Y en el caso del diario La Nueva Provincia, que ha cambiado de manos, ¿esto se puede ordenar porque hay una continuidad? Yo creo que sí. No soy abogada, no sé, pero creo que sí. Y al contrario, ¿no? Deberían con mucho más... publicarlo, digamos, con mucho más... Sí, más siendo que el dueño consideró un error lo que hicieron, claro. Eso todavía no ha pasado. Bueno, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos bahiense, como te decía, afirma en la acusación contra el empresario y periodista Vicente Mazot que fue parte, y ahora abro comillas, junto con los mandos militares de una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional. Y que el medio, además, reprodujo el guión y el relato del genocidio en su faz de acción psicológica y encubrimiento mediático, indispensables para lograr la concreción del exterminio con el grado de violencia e impunidad que se hizo, ¿no? Eso fue letra textual de la Fiscalía. Sabemos que si uno quiere investigar algo, ¿no? Si yo quiero saber qué pasó en la ciudad de Bahía Blanca, porque soy investigadora, generalmente acudimos a las mapotecas, a las hemerotecas. Tenés razón. ¿Y qué nos encontramos allí? Nos encontramos con que las víctimas eran los subversivos, los guerrilleros a exterminar, y que hoy en día los imputados y los acusados y los condenados eran los que habían venido a salvar a la patria, ¿no? Sí. Entonces está todo absolutamente desvirtuado. Eso es lo que es necesario reparar en esos diarios. Bueno, cuenta la Fiscalía que me pareció interesante porque imposible no hacer un paralelismo muchas veces, ¿no? Con esto de la civilidad, de la responsabilidad civil en cuanto a la última dictadura genocida, ¿no? Porque dijo el fiscal en su alegato que no nos engañemos, dice, los militares fueron la mano de obra para modificar un patrón de acumulación, ¿no? Cuando se quiere correr ese velo, digamos, aparecen las resistencias, el velo salir del lado de lo que es los militares, aparecen las resistencias, porque son los poderes que aún siguen estando. Macera declaró que los empresarios les iban a golpear la puerta para que dieran el golpe y después se hicieron los distraídos. Eso dijo Macera, ¿no? Primero nos vinieron a golpear y después nos dejaron solos, ¿no? Una cosa así. El plan económico, por supuesto, no lo hicieron los militares, sino que lo hizo el plan económico de la dictadura, lo hizo un civil, que fue Martínez de Oz, ¿no? Sí. Bueno,
Otro de los puntos importantes del juicio, Juani, fue los delitos sexuales. En este juicio se tipificó por primera vez en la jurisdicción de Neuquén a la violación y a los delitos sexuales como un delito autónomo de las torturas cometidas a las secuestradas, ¿no? Estas acusaciones son en base a los testimonios de las mujeres sobrevivientes, obviamente, y de los familiares de 3 víctimas. Fueron 3 las víctimas que declararon sus tormentos que les hicieron pasar, los delitos sexuales que les hicieron, que cometieron contra ellas. Tanto en Neuquén como acá en la escuelita. Entonces, a la hora de pedir pena por abusos sexuales entraron todos, tanto los que están en Neuquén como los responsables que estaban acá en Bahía Blanca. Bien. ¿Sí? Si bien fueron 3 las compañeras, hay una que llevó la voz cantante, que es Dora. Su testimonio lo escuchamos acá en Bahía Blanca ya por el 2012, pero ella vino a declarar a Bahía Blanca como testigo de la desaparición de su hermana. Eran 3 hermanas, una está desaparecida, las otras 2 sobrevivieron. Dora, que es la principal, bueno, nos sorprendió, fue el primer relato que escuchamos de violaciones y abusos sexuales en los juicios de aquí, de Bahía Blanca, allá por el 2012, aquí en el primer juicio, ¿no? Que bueno, fue muy impactante, nos quedamos todos muy... Pero, lamentablemente, no se podía incluir esta cuestión de las leyes, porque ella estaba declarando como testigo, no como víctima, claro. ¿Sí? Pero contó sus propios, su propia experiencia, sus propios abusos sexuales que había sufrido. Ahora le llegó el momento de declarar como víctima de esos abusos sexuales, bastante tiempo después, y bueno, nada, reclamando y esperando que sean condenados por eso, ¿no? Que tanto tiempo pasó. Dora tenía 16 años nada más, cuando cometen las aberraciones que cometieron con ella y con sus hermanas y con el resto de las compañeras. Bueno, pedidos de condena por abuso sexual de los 15 a 12 pidió la Fiscalía, ¿no? De los 15 acusados, a 12 les pidieron el agravamiento por abusos sexuales. Entre ellos están estos conocidos nuestros que, por ejemplo, son Bernardino Páez, Condal, Granada, Tafarel y Tejada, que lo hemos sabido escrachar a Tejada. Bueno, por abuso sexual también están, aparte de todos los otros delitos, ¿no? También están estos nuevos. Que aclaramos que viven Soler al 200, por si alguien no lo sabe. Al 100, 164. 164. ¡Qué memoria! Octavo B. Sí. Allí se encuentra un genocida. Ya lo sabe todo el barrio y todo el centro, porque bueno, la pintura quedó mágicamente ahí instalada y no se borró más, aunque la quisieron borrar, no la pudieron borrar. Bueno, eso fue digamos, lo que pasó y lo que va a pasar. Vamos a estar esperando la sentencia de este juicio tan importante que vincula tanto a Neuquén con Bahía Blanca y que se trata de 9 compañeros y compañeras que desaparecieron, que su último destino, sus compañeros la última vez que los vieron fueron aquí, en Bahía Blanca, pero fueron secuestrados en Neuquén, ¿sí? Fueron traídos y entonces por eso entran tanto los genocidas responsables de allí de Neuquén como los de Bahía Blanca. Pero el destino final de esas 9 personas desaparecidas fue la escuelita de Bahía Blanca, ¿sí? 9 compañeros y compañeras militantes de Neuquén. Vamos a estar atentos y vamos a estar siguiendo lo que pasa con la sentencia, que seguramente no faltará mucho porque están en el tramo ya final de alegatos, así que pronto seguramente habrá sentencia. Bien. Bueno, y voy a cambiar abruptamente. ¿Puedo dime. Una acotación? Sí. No, vos hoy hablabas sobre la complicidad entre los militares y los civiles y cómo los civiles que estaban detrás del golpe utilizaron a los militares, diseñaron un plan económico y después se hicieron los desentendidos, ¿no? Con la represión. Yo quería traer a colación algo que ha tuiteado en 2019 el 5º candidato a legislador que lleva Milei, que sabemos que lleva como compañera de fórmula a una negacionista y defensora de genocidas, pero me parece especialmente perverso y grafica mucho, ¿no?, el pensamiento de estos civiles pro dictadura.
viene de una serie de tweets agraviando a todo lo que se pueda agraviar prácticamente, y en una se frena y hace la siguiente reflexión: lástima que en materia económica los milicos siempre hicieron desastres. Ajá, como si fueran los militares que hubieran desarrollado el plan económico, claro, y no, el plan de los liberales, libertarios, neoliberales, o como le queramos los empresarios llamar. Que Macera se quejaba, ¿no? Claro, y aparte fue lo único que le interesa, después los 30.000, los robos de bebés, los asesinatos, las torturas y las desapariciones. Es que eso lo está ponderando, claro, pero está diciendo que el plan económico no fue bueno. Claro. A ese nivel de cinismo llegan estos tipos que con el tiempo parecen ir empeorando más que mejorando. Sí, tal cual. Bueno, da para otra columna, mira. Sí. Bueno, te decía que te cambio de tema abruptamente porque me gustaría dejar unas palabras. Mañana se cumplen 11 años de la desaparición física de Néstor Kirchner, y no digo la muerte porque claramente Néstor está junto a nosotras y nosotros, inmortalizado. Bueno, para madres, abuelas, Néstor fue un hijo más. Para nosotros los hijos, fue un compañero de nuestros viejos, fue un compañero más de esa generación diezmada, como él mismo la nombró. Pero fundamentalmente fue el primer presidente que nos escuchó a todos los colectivos de derechos humanos, escuchó nuestros reclamos de décadas, y no solo escuchó, sino que accionó sobre esos pedidos, ¿no? Nos pidió perdón, algo que ahí nos dimos cuenta todos que nunca nadie nos había pedido. Ahí quedamos todos así como muy helados, que nunca nos habían pedido perdón. Convirtió esos reclamos en memoria, verdad y justicia, pero real, con hechos concretos. Desde aquel simbólico acto de bajar los cuadros hasta los más de casi 1.100 genocidas condenados hoy y las más de 270 sentencias en juicio de lesa humanidad en todo el país. Pasando por los espacios de memoria, los lugares que funcionaron centros clandestinos, el apoyo a la búsqueda de nuestros hermanos apropiados, hermanas y hermanos apropiados, a la búsqueda de los cuerpos de nuestros viejos, y además pasando por todas las políticas públicas reparatorias implementadas, ¿no? Fue el primer y único gobierno que desechó por completo, el primero que desechó por completo el discurso de la teoría de los dos demonios. Quedó muy claro y muy importante que el único demonio había sido el terrorismo de Estado durante el gobierno de Néstor, cosa que no había pasado antes. Esto nos permitió avanzar, por supuesto, en la construcción de sentido que tiene que ver, ¿no? Que donde los organismos siempre chocábamos con un discurso estatal ambiguo, que claro, esto, pero también pasaba esto, ¿no? Los juicios vinieron a sellar esto. Porque, absolutamente todas las sentencias por delitos de lesa humanidad corroboran que el terrorismo de Estado fue implementado por la dictadura genocida y que fue un único terrorismo, justamente el de Estado. Los demás son víctimas, ¿sí? Incluso con la AAA, ¿no? Yendo hasta un poquito más antes, digamos, de la implementación de la dictadura, sino corroboró, ya lo vimos en el último juicio, con los delitos de Estado de lesa humanidad. Bueno, además de todo lo resaltado, que está muy sintetizado, por supuesto, Néstor fue el primer presidente que nos incluyó. Yo por primera vez me sentí parte de un proyecto. Por primera vez en mi vida me sentí parte de un proyecto, ¿no? Y hasta los símbolos patrios, ¿no? Que nos eran ajenos, empezamos a sentirlos propios. El símbolo patrio, cantar el himno, a mí me remitía a la dictadura, inevitablemente. Sí, claro. Las luchas de hoy, por supuesto, no son diferentes a las de ayer, y eso nos hace pensar que por más que el contexto pareciera ser otro, la lucha por la que luchamos los organismos y la que Néstor avaló pasa a ser la misma. Néstor nos hizo volver a creer, volver a sentir que no todo era lo mismo, y sobre todo que era posible, que lo imposible solo tardaba un poquito más, y así fue. Así que mi cariño, mi recuerdo, y yo sé que de todos los organismos de derechos humanos, el agradecimiento eterno al querido Néstor que vive en nuestros corazones. Adhiero a cada una de tus palabras, Ale.